Muy bien. Eh, Muy bien. La sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de eh, las actividades que ustedes tienen que realizar a partir de eh, las actividades que están trabajando en este momento y las que van a trabajar en la próxima semana. Entonces, también voy a hablar acerca de, o vamos a intentar hacer una actividad con la estructura de presente simple, como para que lo puedan ir practicando un poquito más. Entonces, en este momento, pues estamos realizando la actividad o sesión virtual correspondiente al resultado de aprendizaje número 3. Ustedes deben estar trabajando el componente formativo. eh, ya deben haber visto el componente formativo Let's Introduce Ourselves y ya deben estar trabajando el componente formativo This is what I do every day o esto es lo que hago todos los días. Entonces empezamos a trabajar eso. Ahorita vamos a empezar a trabajar la evidencia presentación rutina diaria y la evidencia video presentación. Ahora, primero vamos a trabajar el componente formativo y luego vamos a trabajar la evidencia eh, de producto o presentación rutina diaria. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. El detalle de las instrucciones de esa actividad la trabajamos en la sesión anterior. Pueden revisar esta información. Si tienen dudas, también me lo pueden decir, lo podemos trabajar aquí. Después que terminen esa actividad, van a trabajar la evidencia llamada video presentación. Entonces vamos a hacer un recorrido de las dos, presentación rutina diaria y video presentación. Entonces tengo actividad de aprendizaje guía, tenemos el componente formativo, this is what I do every day, esto es lo que hago todos los días, ustedes van a trabajar ese componente. Si lo voy a abrir aquí, tenemos el componente formativo, las estructuras que van a revisar o a estudiar son las preposiciones de tiempo, eh, la funcionalidad de lo que es el presente simple para hablar de actividades que se hacen todos los días, por ejemplo, rutinas diarias, como se ve en el elemento What do I do during the day? Y la estructura likes and dislikes. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que ustedes en este curso van a trabajar el presente simple y van a trabajar la estructura like. Like que habla de gustos y disgustos. Entonces, por ejemplo, en rutinas diarias o cosas que se hacen todos los días o durante el día, tengo acciones que yo realizo durante el día, los verbos que se utilizan para ese tipo de actividades y cómo lo utilizas en una oración. Listo. Los pasatiempos también y cómo se utilizan dentro de una oración. Ustedes tienen que estudiar eso muy bien porque eso es lo que les voy a evaluar en las evidencias. Tenemos una actividad didáctica que ustedes tienen que desarrollar cuando terminen de estudiar todo el componente. Aquí es lo que quiero revisar, que es la estructura likes and dislikes. Aquí tenemos la estructura like y la estructura dislikes. Entonces, eh, tenemos entonces que en la estructura like tenemos diferentes oraciones. Ustedes pueden revisar todo lo que se dice. También podemos utilizar el verbo love. Podemos utilizar el verbo enjoy, eh, adore. Hay diferentes verbos que podemos utilizar que son positivos. Eso sería positivo. Y lo negativo sería lo que no les gusta, ¿no? Entonces, dislike, hate sería una forma de decir también de tener esa función de decir lo que no les gusta. Abhor, detest, son verbos que podemos utilizar que son negativos, que expresan cosas que no nos gustan, ¿cierto? Pero lo que yo quiero llamarle la atención es a esto. Por ejemplo, en la forma más básica que la estructura like. Tenemos la oración you like chocolates. You detest chocolates en la forma negativa, ¿cierto? También tenemos el verbo you dislike chocolates. Tenemos la forma negativa aquí. Si se dan cuenta, aquí no utilizamos un artículo. No decimos you like the chocolates. You dislike the chocolates. No utilizamos el artículo.
¿Por qué? Porque el artículo es un artículo, una palabra que determina, que nos especifica, que nos dice que estamos hablando de algo en específico, algo a lo que la persona ya se ha referido antes. Si yo dijera, a mí me gustan los chocolates que compré en Nueva York, pues estoy hablando de los chocolates que compré en Nueva York. No estoy hablando de todos los chocolates, estoy hablando solo de los chocolates que compré en Nueva York. Entonces ahí sí puedo utilizar el artículo the, porque estoy hablando de unos chocolates específicos. Pero en este caso, yo estoy hablando de una categoría, estoy hablando de chocolates en general. Entonces no tengo el artículo the. ¿Bien? No tengo el artículo the o the, como quieran pronunciar. Entonces, directamente utilizamos el sustantivo y lo pluralizamos. Le ponemos una S porque ese es la categoría que estamos trabajando. Estamos hablando de todos los chocolates. Estamos hablando del chocolate en general. Eso es lo que me gusta. No utiliza el artículo the. Bien, entonces quiero que tengan eso muy claro porque cuando ustedes están trabajando sus oraciones, ustedes están haciendo oraciones que muchas veces pues les puede sonar como en español, que yo puedo decir, a mí me gustan los chocolates. Y yo quiero decir los con el artículo the, pero no realmente no se utiliza la estructura like. ¿Listo? También quiero decirles lo siguiente. Miremos a ver si encuentro una oración. Ah, ok. Miremos a ver si encuentro una oración aquí. Bueno, miremos esta oración. Miremos esta oración. Dice, me too. I adore going to an Italian restaurant. I adore going to an Italian restaurant. Si se dan cuenta, esa persona está expresando que le gusta una acción, le gusta hacer algo. Está hablando de una acción. Entonces ustedes tienen dos opciones. Ustedes pueden decir, pueden utilizar esta acción como un sustantivo, es decir, utilizar el go, que es un verbo, es una acción, y ponerle el ing sin verbo to be, sin nada por el estilo. Ese tipo de transformaciones de verbos se utilizan como sustantivos. Se pueden utilizar en este tipo de oraciones cuando hablamos de gustos. Pueden utilizar este tipo de estructura. Pero también pueden decir I adore o I like, más bien, I like to go. To go. Es que muchas veces se les olvida que pueden utilizar la preposición to. Entonces ustedes pueden decir I like to go. I love to go to an Italian restaurant. Entonces, esa es otra estructura, o perdón, esa es otra forma en que pueden utilizar la estructura like cuando utilizan o expresan gustos por acciones, por cosas que les gusta hacer. Entonces, esas acciones siempre las van a utilizar en la forma más eh, natural, no, la forma más simple, por así decirlo, sería la forma infinitiva, que es utilizar el verbo to go. Es to walk, to run, to cook, to read. ¿Ok? Lo que acabamos de ver en el anterior, que serían rutinas diarias. ¿Esto? To get up, to brush, to get a bath, to wash, to get dressed, to have breakfast. Entonces, todo esto se relaciona con el verbo to be y la estructura like. ¿Ok? La estructura like sería perdón, el presente simple, perdón, el presente simple. Todo eso se relaciona con el presente simple y la estructura like, el verbo en su forma infinitiva. ¿Listo? Otra cosa que les quiero decir es que hablando de rutinas diarias, ustedes se van a dar cuenta, trabajamos o hablamos en el presente simple. No utilizamos el presente progresivo. ¿Por qué? El presente simple lo utilizamos para expresar acciones neutrales, cosas que hacemos todos los días. El presente continuo lo utilizamos para expresar que algo está ocurriendo mientras yo estoy hablando. Es decir, yo lo estoy diciendo, pongamos el ejemplo, yo les estoy hablando en este momento, en esta sesión.
Entonces expreso la oración en el presente continuo. Estoy hablando con ustedes. Lo estoy diciendo al mismo tiempo que la acción está ocurriendo. Pero el presente simple no. El presente simple lo utilizamos para acciones neutrales, para cosas que hacemos todos los días, que lo hago ayer, lo hago hoy, lo hago mañana. Es una rutina diaria. Por eso utiliza el tiempo infinitivo para los verbos, porque el tiempo infinitivo es precisamente eso, ocurre en cualquier momento de la línea temporal. Puede ocurrir ayer, puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana. Por eso se llama el verbo infinitivo. Y por eso ustedes tienen que utilizar el tiempo presente simple para las oraciones que tengan que ver con las rutinas diarias. Si usted en las evidencias utiliza el presente continuo, el pasado, el futuro con el verbo will, cualquier otro tiempo, su evidencia no puede aprobar porque la evidencia es, hablando ya de rutinas diarias, es rutinas diarias y solo puede utilizar el presente simple. ¿Listo? Entonces vamos a volver al curso y ahora sí vamos a ver esa evidencia. Tenemos aquí la evidencia presentación rutina diaria. Yo voy a dar clic en ella. Aquí tengo las instrucciones. Nuevamente revisemos la grabación de la sesión anterior. Aquí estamos hablando de las estructuras de evaluar. Presente simple. Listo. Solo se puede usar el presente simple. Y el contexto que usted va a utilizar. Usted es dueño de una finca donde se cultivan papas y en donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. Ese es el contexto que usted va a utilizar para realizar sus oraciones. Usted va a realizar oraciones que hablen del presente simple, perdón, de las rutinas diarias utilizando el presente simple. Entonces, ¿qué tipo de acciones puede utilizar? Mira, hay muchas acciones, está también en un componente formativo. Aquí están los ejemplos de las acciones que usted puede realizar. Wake up, get up, take a shower, have breakfast, brush my teeth, brush my son's teeth. Okay, so ojo con el tiempo, el pronombre posesivo que utilizamos en este tipo de oraciones, cuando estamos hablando de las acciones que hago para mí y sobre mí. Tengo que utilizar el pronombre posesivo. Son mis dientes, entonces voy a lavar mis dientes, ¿ok? Make the bed, go to work. Lo mismo que con la acción de cepillarse o peinarse el pelo. Comb hair, pero el pelo de quién? Hair, whose hair. Entonces ahí utilizamos un pronombre posesivo. Tenemos lo mismo con el cepillo, get dressed, shave, take the bus, sweep, garden, cualquiera de esas opciones puede utilizar cualquier otra opción también que usted quiera hablar de las acciones que usted realiza durante todos los días, puede también utilizarlo, no hay problema. Pues estas son ejemplos y no quiere decir que usted tenga que utilizar todas estas, son ejemplos de lo que usted va a utilizar, son acciones que se realizan todos los días. Aquí está pues como la estructura de la diapositiva que usted tiene que realizar y lo que usted va a entregar. Un archivo con diapositivas, máximo 8 diapositivas, utilizando lo que se ve en el componente formativo, que son las estructuras que se describen en el cuadro en la parte superior de las instrucciones. Aquí hay unos recursos que les da algún tipo de idea del tipo de vocabulario que usted va a requerir en ese tipo de contexto. ¿Cuál es el contexto nuevamente? Usted es dueño de una finca donde se cultivan papas y donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. Ese es el escenario que usted va a utilizar para realizar sus oraciones. Usted va a pretender que usted tiene una finca donde se cultivan papas y donde su familia también vive con usted. Entonces, eso es lo que usted va a utilizar. Si usted me envía oraciones que no tienen ese contexto, la evidencia no aprueba. Entonces, es importante que lo tengan. Ahora, quiero volver a... Muy bien. Actividad de aprendizaje 1, tengo la siguiente evidencia, video presentación. Voy a mirar las instrucciones. Tengo también otro contexto. Entonces vamos a leer las instrucciones aquí, juntos. Durante la siguiente evidencia deberá escoger a un miembro de su familia o a un amigo para presentarlo por medio de un video corto activando su cámara web y de forma oral, de acuerdo con el siguiente contexto. Usted es miembro de la familia real de Reino Unido. Si yo voy a presentar un miembro de mi familia o a un amigo y lo tengo que hacer con este contexto, quiere decir que yo voy a pretender
si yo hago parte de la familia real del Reino Unido y al miembro de mi familia que voy a presentar es miembro de la familia real del Reino Unido. Al amigo que voy a presentar es amigo de la familia real del Reino Unido. ¿Listo? Ese es su contexto. Usted va a imaginar que usted hace parte de la familia real del Reino Unido y usted va a presentar a ese miembro de esa familia. Deberá escoger un miembro de dicha familia o alguno de sus amigos y hacer su presentación con base en dicha persona. Tenga en cuenta mencionar características personales como, o sea, aquí les estoy diciendo qué es lo que tienen que decir en su video. ¿Qué tipo de información? Edad, nacionalidad, lugar de residencia, pasatiempos y alguna otra información relevante sobre las actividades cotidianas que le agrada o no le agrada realizar a ese familiar o amigo. Revise las notas dadas al finalizar este documento. Es decir, al final del documento yo le doy un poco más de recursos para que usted pueda trabajar esta evidencia. Las estructuras a evaluar cuáles son el uso del presente simple en sus formas afirmativas y negativas, la cual se distingue por tener un sujeto, un pronombre, un verbo y un predicado. ¿Qué ejemplo hay? She is the queen. Eso es presente simple. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona, los pronombres personales posesivos y la estructura like, como la que acabamos de hablar en el componente formativo I like ice cream. She likes to cook. Eso es lo que voy a hablar en esa evidencia. Entonces, para la elaboración del video con su cámara web, desarrollará un guión o una estructura con las oraciones que usted finalmente pronuncie en su video. Dichas oraciones deben contener las estructuras a evaluar en la evidencia. Este guión que usted va a desarrollar para realizar esta evidencia debe enviarlo como parte de su evidencia. Como ayuda visual, usted puede crear una presentación en cualquier programa con el que tenga destreza. Puede ser PowerPoint, puede ser Prezi, puede ser Canva, lo que usted quiera. En la que se dispongan algunas diapositivas con imágenes y textos para dar cuenta de la presentación del personaje que ha seleccionado. Aquí escribo las diapositivas y usted puede revisar esta información. También digo cuál es la estructura del video. Entonces aquí también les escribo pues cuáles son los aspectos a tener en cuenta. ¿Qué va a entregar usted? El enlace al video de presentación. ¿Qué pasa con esto? Aquí en los pasos para tener en cuenta para realizar su video, les menciona que usted debe subir ese video a una página de reproducción como YouTube o Vimeo y compartir ese enlace de visualización con su instructor. ¿Esto por qué se hace? Se hace para evitar que usted envíe videos en formatos que no puedan ser revisados. Entonces, la idea es que usted pueda subir su video a una página de reproducción como estas, Vimeo o YouTube o cualquier otra que exista en el mercado en este momento. Y cuando usted está haciendo este proceso, ahí en el mismo proceso les indica cuál es la configuración de visualización y usted lo elige como no, público o no listado. Usted lo verá cuando esté subiendo su información a YouTube. ¿Qué pasa? Si usted no sabe utilizar esas plataformas, si usted tiene dificultades con ese tipo de procesos, si usted hace una búsqueda rápida en Google, usted va a encontrar videos de menos de un minuto donde le muestra cómo subir un video a YouTube o cómo subir un video a Vimeo. El proceso es bastante sencillo, no quiero que se estresen al respecto. Si en el caso de YouTube son menos de 4 clics que usted tiene que dar para subir su video. Entonces, dentro de esos 4 clics, el mismo sistema les solicita, bueno, esto va a ser público, privado o no listado. Si usted lo pone como privado, nadie más puede ver su video, ni siquiera la persona con la que usted comparte el link. Entonces usted tiene que ponerlo, si no quiere que nadie más lo vea, lo pone como no listado. No listado es la forma en que usted puede hacer que tomar ese link y enviarlo a una persona y esa persona lo pueda revisar. Si lo pone público, pues cualquier persona puede revisar. Y yo entiendo pues que hay unas personas que no quieran pues que quede público, pues lo ponen como no listado. Tienen que asegurarse la visualización de ese video. Si usted envía el archivo como tal del video, también tiene que asegurarse que ese archivo sea un formato que sea realmente fácil de visualizar, es decir, que la mayoría de los computadores puedan revisar ese tipo de archivo. Por eso es que se solicita enviarlo subirlo a YouTube para que pueda como eliminar
ese factor. Ahora, cuando usted va a enviar su evidencia, pues aquí se dice que me va a enviar el enlace del video, o sea, el link de reproducción al video, y el guión que usted realizó para hacer su video. Si usted envía el video solamente y no me envía el guión, va a perder un intento de envío, porque yo le voy a solicitar que me envíe el guión. Yo necesito saber que usted construyó las oraciones correctamente y que puedo revisar la pronunciación. La pronunciación no va a afectar su calificación, así que no quiero que estén estresados al respecto. La pronunciación no le va a quitar puntos. ¿Ok? Usted va a hacer su mejor esfuerzo en realizar una buena pronunciación y enviar su video con el guión como evidencia. Aquí están los recursos que les decía hace un momento acerca de cómo presentar a una persona que pueden utilizar para tener como esa base de qué es lo que se está solicitando en esta evidencia. ¿Tenemos preguntas? Voy a volver al curso. ¿Tenemos preguntas? Ok, si no tenemos preguntas, entonces voy a parar de compartir aquí y voy a encontrar mi ejercicio. Aquí está. Que vamos a trabajar ahorita para el presente simple. ¿Me pueden confirmar? Primero, si me pueden escuchar y segundo, si tienen micrófono, por favor. Sí, señora, la Ok, escucho. Stuart, gracias. Arnolis, Sí, profe, gracias. Y la Juan, escucho perfectamente. bien. Juan, ¿tienes micrófono? Juan, ¿tienes micrófono? Por favor. Oh, Juan salió de sala. Ok, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. No quiero que sea como muy largo tampoco y tampoco quiero que... espérame, no es este. Muy bien. Tampoco quiero que les represente a ustedes mucho tiempo. Entonces, oh my gosh, hold on. No, ahora sí. Voy a compartir. Muy bien. Yo al finalizar esta sesión les pongo en el chat el link que estamos utilizando. Es un ejercicio de llenar espacios, trabajando siempre el presente simple. Lo que les solicita a ustedes siempre ir conjugando los verbos. Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero vamos a identificar de quién está hablando la oración, es decir, quién es la persona que hace la acción, quién es el sujeto, quién es el pronombre, quién es la persona que hace la acción en la oración. Y así ustedes le van a poder conjugar el verbo. Listo. Entonces tenemos espacios en blanco, como estos donde tenemos que escoger una opción. Tenemos otro ejercicio aquí donde tenemos que escribir realmente el verbo. Y lo mismo pasa con eh, el siguiente ejercicio, las siguientes oraciones, utilizando ya específicamente los verbos have or el verbo be. Y bueno, miramos a ver hasta qué punto llegamos en el ejercicio. Entonces, a través del chat o el micrófono, ustedes me van a ir diciendo las respuestas. Entonces, tenemos dos personas, pues vamos a trabajar las dos personas. Tengo la oración aquí, la primera oración. We sometimes, espacio en blanco, books. Books son libros, ¿cierto? Entonces, voy a hacer esta primera oración para que entendamos qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio. El sujeto aquí es we. Ese es el pronombre, ese es el sujeto, esa es la persona que hace la acción en la oración. Entonces, yo sé que we es plural. ¿Listo?
plural. Entonces, ¿qué opciones tengo aquí en la lista? Tengo read o tengo reads. S, con la S. Y sé que cuando le añado la S al verbo, estoy hablando de la tercera persona. Y eso, a eso no me estoy refiriendo, porque yo no tengo una tercera persona aquí singular. Tengo una persona plural. ¿Listo? Entonces, yo voy a ubicar el verbo read. ¿Se entiende qué hacemos? Entonces, ahí listos, muy pilas con el chat o con el micrófono para dar respuesta. Por favor. Muy bien. Entonces, tengo la oración Emily, espacio en blanco, to the disco. Disco es como un bar, como una discoteca. A eso se refiere la palabra disco. Entonces, ¿qué creen ustedes? Vamos a desplegar las opciones aquí. Tenemos go y tenemos goes. Terminado en ES. ¿Qué creen ustedes ahí que es la respuesta correcta? Goes. Goes dice, Exacto. Sí. ok, goes dice Arnolds y Stuart. Muy bien. La tercera dice, it often on Sundays. Entonces, it Eso, eso. often on Sundays. Entonces aquí tengo las opciones, rain o rains. 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 Rains dice Stuart y Arnolds, ok. Rains. 4, Pete and his sister. Pete and his sister. Espacio en blanco, the family car. Las opciones son wash y washes. Wash it. Wash it. Washes. ¿Eso me dice Arnolds? Yes. Y Stuart, De acuerdo también. esta, washes. Ok. La quinta dice, I always, espacio en blanco, to the bus stop. Y las opciones que tengo es hurry y hurries. Hurry. La primera, Yes. ok. Stuart, ¿qué opinas? También, profe. Hurry, ok. Y Juan, acabas de entrar, pero estamos haciendo la quinta oración. Dice, I always, espacio en blanco, hurry or hurries, y luego dice, to the bus stop. Señor, disculpe, estoy como perdido. Tranquilo. En esta oración, en este ejemplo, en este punto, estamos realizando oraciones y escogiendo el verbo que debe ir en ese espacio en blanco correspondiente al sujeto de esa oración. Entonces, estamos trabajando en presente simple. Estamos conjugando verbos. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Hurry or hurries. Eso significa apurarse. Hurry or hurries. Y la oración dice, I always, espacio en blanco, to the bus stop. ¿Cuál opción crees que va mejor en el espacio en blanco? Hurry or hurries. Yo creo que es la primera. Sí. Ok, hurry. Muy bien. Tenemos la siguiente parte del ejercicio. Tenemos que ubicar en este espacio en blanco la conjugación de estos verbos. Entonces tenemos, por ejemplo, en la primera oración, I, y el verbo es to like. Y luego dice lemonade very much. Entonces yo voy a hacer ese ejercicio. I es singular, es la primera persona, el verbo es to like, ok. Y luego tengo el sustantivo lemonade. Lemonade es no contable, así que está de manera plural. No tengo que ponerle S, no tengo que hacerle nada, está plural. Entonces, el verbo to like, lemonade, very much. Y si yo tengo que conjugar este verbo to like para la persona I, yo diría que eso es like. ¿Listo? ¿Se entiende qué vamos a hacer en ese ejercicio? Esa parte. Creo que sí. Ok.
Entonces, en la segunda oración tenemos the girls always, the girls always to pop music. El verbo a conjugar es to listen. ¿Cómo lo conjugamos? ¿Qué ponemos en ese espacio en blanco? Listen. Listen, List, creo. listen, ok. Arnolis, ¿qué piensas? Estamos en mayoría. Lo mismo que dice mi compañero, profe. Ok, listen, muy bien. Tercera oración. Janet never jeans. Y el verbo a conjugar es to wear. Wear, creo que. ¿Otra vez, Juan? Señor, creo que es wear. Wear. Wear, ok. ¿Qué dice Stuart? ¿Qué dice Arnolis? Wear con S. Wears con S, ok. ¿Y Arnolis? Digo que se le agrega la S. Ok, entonces vamos por mayoría. Wears. Ok. La cuarta oración dice Mr. Smith, Spanish and French. Y el verbo a conjugar es to teach. Creo TH, que se le agrega ES, creo. S. Ok. Juan, ¿qué dices tú? También lo mismo. Ok, teaches. Y en la quinta dice you, your homework after school. Y el verbo a conjugar es to do. Yo creo que es do es. Do, termina en es, Ok, creo. ok. ¿Qué dice Arnolis? Do. Do, ok. Y Stuart. Sería do. Ok, vamos por mayoría aquí. Do. Tenemos la siguiente parte de la oración. Aquí vamos a revisar el verbo have y el verbo be. El verbo to have y el verbo to be. Entonces, tenemos que en los espacios en blanco diligenciar la conjugación correcta de esos verbos. Entonces, tenemos we, a nice garden. ¿Qué creen que viene en ese espacio en blanco? El verbo a conjugar es to have. Iría have. Stuart dice have, Arnolis. No sé, profe. Ok. Juan. Yo también estoy perdido. Ok. Es Me Entonces, enredé. un dice poco enredado. vamos a intentar con have. Muy bien. Ahí vamos intentando y ya al finalizar revisamos las oraciones y miramos a ver qué es. Dice la oración, she, espacio en blanco, 6 years old. Estamos hablando de edad. ¿Qué va en ese Sería espacio? is. Is, dice Stuart. Is también. Juan dice is, ok. Arnolis, ojo, vamos con el micrófono, ¿listo? Tengo aquí is, Digo lo mismo. ok. Simon, 2 rabbits and 5 goldfish. 2 rabbits and 5 goldfish. Verbo conjugar to have. Have, have. Ok, have. Profe, yo digo que se le agrega una S al verbo. Entonces el verbo sería como. Tú sabes. Have. ¿Cómo? ¿Me lo deletreas, por favor?
Yo digo que al verbo se le agrega una S, ya que está en tercera persona, es Simón y, y están hablando de él. Sí. Pero me lo Y no- voy a ponerlo aquí, por favor, porque no te escucho bien. O sea, tú dices H-A-V pequeña E-S. sí, Ok. ¿Y Stuart qué dice? Creo que sería have. Have, H-A-V pequeña E. Sí, sí, señora. Ok, bueno, vamos con mayoría aquí. Have. I, espacio en blanco, from Vienna, Austria. sí, el mismo verbo. Sí, ok. Stuart, Sería am. ok. Juan, Es- Vienna, Austria es un lugar, ¿no? Juan, no te escuché, perdón. Yo creo que es el mismo verbo. B, Sí. ok. Vamos con mayoría aquí. B. Luego tengo they, espacio en blanco, Sandy's parents. Sandy es el nombre de una persona, los papás de Sandy, ¿no? Tenemos el posesivo aquí, apóstrofe y la S. Entonces, they, Sandy's parents. Entonces, ¿qué ponemos aquí en ese espacio en blanco? El verbo a conjugar es el to be. Are. Are, dice Stuart, ok. Arnoldis, No sé, profe. ok. Juan, No, no estoy seguro, señor. ok. Entonces, vamos con Stuart, dice are. Muy bien. Hagamos una de Hagamos una de preguntas. Esto es para hacer preguntas. Son oraciones interrogativas. Estamos hablando del presente simple. Recordemos que cuando hacemos preguntas en el presente simple, el orden de las palabras cambia y en muchas ocasiones utilizamos un verbo auxiliar, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones el verbo auxiliar puede ser el verbo to be, el verbo auxiliar puede ser el verbo to do. Este es el presente simple en oraciones interrogativas. Entonces, tenemos aquí que construir una oración interrogativa. Y tenemos las diferentes partes que tenemos que incluir en esa oración. Tengo you, tengo el verbo to speak y tengo el verbo English. Entonces yo voy a hacer la primera. ¿Listo? Do you speak English? Esa es una oración interrogativa. Utilizo el you, utilizo el speak en su conjugación para el you, que es speak, y utilizo el verbo English. Tengo el verbo auxiliar que me hace las veces de la conjugación de la oración. Entonces, como es la segunda persona, pues el verbo es do. Tengo la siguiente oración o el siguiente punto y tengo que utilizar las siguientes palabras. When, he, el verbo to go y la palabra home. Das, ¿Sí? Sigue. Does, me dice Arnoldis, sigue. Continúa con la oración. goes home. Does he, ¿te refieres? He, Ah, yes, sí, sí, sí. goes home. Okay. Does he goes home? Eso es lo que dice Arnoldis. Stuart y Juan. Sería Y no sé. when does he Ujú. goes home. Okay. When does he goes
home. Y Juan, ¿tú dijiste algo hace un momento? No, señor, y no sé. Ok. Entonces tenemos, when does he goes home? Ok. Tenemos la siguiente oración. They to clean the bathroom. Yo creo que es the bathroom. The bathroom. Es interrogativa. Sí, son oraciones interrogativas, son oraciones de pregunta. Juan, decías the bathroom, ¿puedes continuar con la oración, por favor? No sé, señor, me enredo un poco en eso. Ok. Arnolis y Stuart, ¿qué dicen? Does they Does they. ¿Qué más? Tienen que darme la oración completa para yo poder escribirla. Okay. Does they clean the bathroom? Ok. Ok. Stuart, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, creo que solo cambiaría el does por el do. Ok. Y Juan dice que no está. Entonces vamos a hacer lo que me mencionas tú, al do. Ok. La siguiente. Where she, el verbo a conjugar es to ride y el resto es her bike. When does she ride her bike? Okay, where does she ride her bike? Yo Esa- digo que igual, señor. Ah, Juan, perdón. También digo lo mismo. Ok, y Arnoli se va. Yo digo que es lo mismo, pero siento que el verbo does lo pondría de primero. Ok, Yo también estaba pensando en eso, que dijo la compañera. ok. Entonces poner does primero. Ok. Y la oración que debemos construir aquí dice Billy, el nombre de una persona, Billy. El verbo a conjugar es to work y el complemento es in the supermarket. No sé si será does, Billy, Ajá. Does eh, Billy toward, to work? y la última parte, sí. No sé si será así. To work in the supermarket. Stuart y Arnolds, ¿qué piensan? Sí, estoy de acuerdo, solo que le quitaría el to. ¿Ok? Y Arnolds, ¿qué piensas? Estoy de acuerdo. ¿Le quitamos el to o le dejamos el to? Quitarlo.
Okay. Does Porque, Billy, porque es una conjugación de los verbos. sí. Okay. Does Billy work in the supermarket? Esa es la oración, ¿sí? Okay. Quiero intentar hacer este último ejercicio. De palabras, no quiero decir como palabras, sino como funcionalidad, como la funcionalidad de la oración. ¿Qué nos dice la primera? Yo voy a hacer la primera y ustedes me siguen entonces en las siguientes oraciones. Which is a signal word for simple present. Entonces, como preguntándome cuál es la funcionalidad del presente simple. Y me da tres opciones. Entonces dice la primera opción, now, ahora. La segunda opción, last Monday, el lunes pasado. Y la última opción es often, seguido o de manera regular. Entonces dice, which is a signal word for simple present. Es como, ¿cuál sería la función de simple present en estas tres opciones? Y yo diría que tanto now como often podría pasar, podría aplicar si pudiéramos ver una oración de ejemplo, pero bueno, vamos a intentar con now. Eso yo diría que es como la más cercana para la funcionalidad del simple present. Hablar de ahora. Pero bueno, si yo utilizo la opción, por ejemplo, I often go to the supermarket on Mondays. También podría utilizar often. Entonces voy a ir con now por ahora, pero realmente también podría utilizar la opción often. Vamos a ir con la segunda y ustedes me van diciendo qué opciones podrían utilizar. Which is a signal word for simple present? Tenemos tres opciones. Sometimes, algunas veces, at the moment, en este momento, y yesterday, ayer. ¿Cuál sería la opción que ustedes escogerían? Creo que la segunda opción. At the moment. Sí, señora. Okay. Arnolis y Juan. No sería algunas veces, sí. Sometimes. Sí. Okay. Y Arnolis. Algunas veces, sometimes. Sometimes. Okay. Vamos a ir con esta. La tercera dice, which is a signal word for simple present. Tenemos la opción last Friday, every Friday, next Friday. No podría pasarla en español, sí. Leerla en español. Vamos a intentarlo así como está. Last Friday. ¿Qué crees que significa last Friday? Vamos, chicos, necesito que respondan. Pasado viernes. Ok, el viernes pasado. Ok. Arnolis, Juan, por favor, vamos mirando entonces esas expresiones. Tenemos last Friday, every Friday y next Friday. El viernes pasado. Ok, last Friday, dice Juan, Arnolis y Stuart. ¿Cuál opción dicen ustedes? Creo que la segunda opción. Every Friday, ok. ¿Y Arnolis? Every Friday. Every Friday. Which is not. ¿Cuál no es? ¿Cuál no es esa palabra que puede darnos la señal en una oración de que estamos hablando del presente simple? ¿Cuál no es la funcionalidad del presente simple? Tenemos aquí never. Never.
already, Already. okay, y usually. Arnold dice already, Stuart, Sí, señora. Yes. okay, y Juan, La segunda sí también. okay. Which is not a signal word for simple present, cual no es. Listen, con signo de exclamación. First, and then, o seldom. Seldom quiere decir pocas veces. Yo pocas veces voy al cine, no sé. Entonces, seldom significa esto. Tenemos aquí la opción, ¿cuál no es? Es la primera opción, creo. Ok, Juan dice, listen, Stuart. Creo que también. Ok, Yanolis. La segunda, la primera opción. Ok, vamos a mirar a ver cómo nos fue en las oraciones. A ver qué pasa. Ok. Entonces, en la primera parte teníamos que conjugar los verbos para la persona de esa oración. Tenemos aquí, we sometimes read books. Emily goes to the disco. It often rains on Sundays. Pete and his sister wash. Tenemos aquí la respuesta incorrecta. Nosotros pusimos washes, que es conjugación para la tercera persona singular de family car. ¿Por qué es incorrecta? Porque este es el sujeto de la oración. Pete and his sister. Es plural. El sujeto de la oración es plural. Listo. Tenemos que siempre identificar quién es el sujeto de la oración, de quién estamos hablando, quién realiza la acción. Y aquí nos dice claramente al iniciar la oración, Pete and his sister, son dos personas. ¿Listo? Entonces no podemos utilizar washes, que eso fue lo que nosotros pusimos. Tenemos la oración, I always hurry to the bus stop. Ahí está correcto. Tenemos acá las oraciones, I like lemonade very much. Bien. The girls always listen to pop music. Bien. Estamos hablando de plural, entonces tenemos que poner listen sin la S. Janet never wears jeans. Wears con la S, porque estamos hablando de Janet y esa es una tercera persona plural, singular, perdón. Mr. Smith teaches Spanish and French. Bien, tenemos la conjugación terminada en ES para la tercera persona que es Mr. Smith, singular. You do your homework after school. Do es correcto porque utilizamos la conjugación para la segunda persona que es you. Vamos a ver qué acá tenemos acá. Tenemos la oración we have a nice garden. Bien, tenemos la conjugación have para la persona plural we. She is 6 years old. Bien, tenemos el verbo to be para las edades. Eso es lo que tenemos que utilizar. Nunca podemos utilizar el verbo to have para las edades. Siempre debemos utilizar el verbo to be. Aquí tenemos un error. Nosotros pusimos have. Simon have 2 rabbits and 5 goldfish. Ojo, la conjugación del verbo have para la tercera persona singular como Simon o como he o como she o como it no puede ser have y terminada en s. La conjugación es has. H-A-S. Por eso les pedía que me deletrearan qué es lo que quería que pusiera ahí. ¿Listo? Has es la conjugación correcta de la tercera persona en simple, presente simple, para la tercera persona como Simon, como he, como she, como it. Has. Aquí tenemos también otro error. Nosotros pusimos be. Ojo. Tenemos que conjugar el verbo to be. No tenemos que utilizar el verbo be. Tenemos que conjugar el verbo to be. Entonces, el verbo que tenemos que utilizar es am. Tenemos la conjugación del verbo to be. Am, are, is. Esa es la conjugación del verbo to be. Y para la primera persona que es I, siempre va a ser el verbo am. Estamos hablando presente simple. ¿Listo? Y tenemos el verbo to be are, correctamente conjugado, porque tenemos el sujeto they, que es plural. They are Sandy's parents. Miremos a ver acá. Tenemos las oraciones negativas. Ah, no, no hicimos esta.
Hicimos esta, las preguntas. La primera, do you speak English? Correcto. Tenemos aquí las palabras when, he, el verbo to go y la palabra home. Nosotros pusimos when does he goes home. Quiero que le presten atención a lo siguiente y esto es muy importante. Si yo utilizo el verbo does, ese verbo es el que me toma la conjugación de la oración. El verbo principal de la oración, que es go, ya no puede ir conjugado. Ya no puede tener la ES. Porque el que lo toma, miren la ES dónde está. En does. Si ven que el verbo es do, pero le agregaron la ES para la tercera persona, ya está en does. Ya no se puede conjugar el verbo go. Ya el verbo auxiliar vino a auxiliar la oración, vino de apoyo a la oración, conjugando toda la oración. Entonces ya no podemos conjugar ese verbo. El verbo me queda en su forma regular, go. Listo. Entonces, when does he go home? Es la respuesta correcta. Tenemos la pregunta, do they clean the bathroom? Correcto. Utilizamos el verbo do para el sujeto they, que es plural, y ya tenemos el verbo clean, está correcto. Aquí nosotros pusimos, does where she rides her bike. Varios errores. La pregunta nos decía, where she, la conjugación del verbo to ride y her bike. ¿Ok? Where. Where es una pregunta WH. Esa va a ir primero en la oración. Where. Luego tenemos el verbo does conjugado porque estamos hablando de she. Does. Where does she. Nuevamente, ride. No puede ser rides. Ya tenemos el verbo does. Tiene que ir en su forma regular el verbo. Ride her bike. ¿Ok? Where does she ride her bike? Eso quiere decir que no todas las oraciones interrogativas en el verbo to be, en el presente simple, van a empezar con el verbo to do. ¿Ok? Si son oraciones interrogativas, empezando por el de WH, van a empezar con where. Con la palabra WH, como where. Y tenemos acá, does Billy work in the supermarket? Está bien, correcto. Entonces aquí tenemos la funcionalidad. Mira, aquí tenemos now, que es incorrecta. La respuesta correcta es often. ¿Listo? Tenemos acá sometimes, correcto. Tenemos every Friday, correcto. Tenemos already, muy bien. Y tenemos listen, que no es la palabra para el presente simple, correcto. Entonces lo que quiero que tengan en cuenta aquí es el orden de las palabras en las oraciones interrogativas y el uso de el verbo does en las oraciones. Además de conjugar muy bien ese verbo to have. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas? Ya tenemos 4 minutos después de la hora. ¿Tenemos preguntas aquí? Señor, ¿podría explicárnoslo sobre las actividades? ¿Actividades? Sí, ¿A qué te refieres? que yo no he entrado bien a la plataforma, Ok, entonces no sé cómo se monta. ok. Mira, voy a ingresar entonces al curso y voy a... Oh, gosh. Permítame, ingreso nuevamente. Ok. Este es el curso. Cuando tú ingresas al mismo, tú vas a ingresar al curso de esta manera. Juan, ¿me escuchas?
Sí, señor. Tú vas a ver la opción sesiones en línea. ¿Listo? Y ahí vas a ver la opción, cuando das clic en la flechita, vas a ver la opción grabaciones sesiones en línea. Vas a dar clic en grabaciones sesiones en línea. Y ahí tú vas a encontrar la sesión introductoria, la explicación del resultado de aprendizaje o las actividades que tienes que desarrollar. Ahí tú vas a ver las grabaciones y eso es lo que requieres para poder ponerte al día de lo que se debe realizar. La grabación del día de hoy, cuando quede lista, yo la subo nuevamente a esa misma sección y ustedes van a poder ver la explicación de las actividades que tienen que desarrollar, como lo hice al iniciar esta sesión. Entonces, quiero que te pongas al día con la sesión introductoria. ¿Listo, Juan? Bueno, señor. Gracias. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Muy bien, entonces recordemos los medios de comunicación en el curso. Tenemos el correo, tenemos las notificaciones y tenemos el foro de dudas e inquietudes. Quedo pendiente si tienen preguntas, por ejemplo, si después de revisar la grabación de la sesión introductoria tienes preguntas, me escribes con la pregunta específica y ahí vamos revisando qué dudas tienes, qué dudas tienen. Muchas gracias por asistir a la sesión. Quedamos entonces pendientes y atentos a sus preguntas y a sus evidencias o actividades y cualquier cosa pues quedamos conectados.